Adolfo Becerra de Meneses, ilustre espírita brasileño, escritor, político, reconocido médico, el médico de los pobres le llaman, también le llaman el Kardec brasileño. Dejó para la posteridad una serie de novelas, de escritos, llamados igualmente romances de corte espiritual, que nos empapan de las grandes verdades universales del espíritu. Después del año 1900, cuando él desencarnó, los espíritas del momento decidieron sacar a la luz estos escritos y darnos el privilegio de conocerlos. Y hoy estaremos analizando precisamente una de sus obras, escrita por el ilustre médico de los pobres, Adolfo Becerra de Meneses. ¿De qué trata el libro? Historia de un sueño. El tiempo de Becerra de Meneses fue antes de que naciera Chico Xavier, antes de que naciera Divaldo, antes de todos los que conocemos ahorita que están en la escena del espiritismo de Brasil. De ahí lo importante de su aporte. Él fue uno de los pioneros del movimiento espírita en este país y habló de la vida en otros planetas mucho antes de que existieran historias como Nuestro Hogar u otras tantas que escribió Emmanuel a través de Chico Xavier. Así que sí, habla de la vida en otros planetas, específicamente en Venus. Historia de un sueño es eso precisamente, el relato detallado de cómo él, Adolfo Becerra de Meneses, el médico de los pobres, en un viaje astral fue llevado por su espíritu guía, el también ilustre Bartolomé de los Mártires, a nada más y nada menos que Venus, a ver una vida pasada que sin duda le dejó a él marcado como alma y que fue decisiva para su evolución espiritual. Debo señalar lo tremendamente esclarecedora que esta obra fue para mí. En lo personal me deja una enseñanza gigantesca respecto a temas como los desprendimientos astrales, las reencarnaciones, los procesos expiatorios, la justicia divina, la reencarnación y cómo esto se amalgama perfectamente por guiado por esa mano invisible y visible a veces del Todopoderoso para llevarnos a un puerto seguro en cuanto a la evolución de nuestra alma se refiere. Es maravilloso. Pues bien, nuestra historia comienza cuando este personaje, estando mirando el horizonte en una tarde de crepúsculos hermosos, es arrebatado su espíritu del cuerpo y es llevado a la alta atmósfera de la Tierra. ¿Qué digo a la alta atmósfera? O sea, mucho más arriba, al espacio exterior, donde se maravilla con la vista de los planetas y las formas conocidas y desconocidas que llaman su atención, en especial una esfera lumínica que le parecía un planeta, pero que según sus observaciones no obedecía a las leyes universales, que no se sujetaba a ningún sol y que parecía más bien gozar de cierta libertad de movimiento. Ante la duda que él tenía de qué era esa esfera, qué era ese planeta, si era un sol o qué era, escuchó una voz proveniente de la nada que le daba una explicación. Y esa voz le decía: es un mundo fluídico para los elegidos, donde el amor y la justicia reinan infinitamente. Claro que la voz lo perturbó, pues como cualquiera de nosotros, ¿no? De repente empiezas a escuchar voces, pero de inmediato él era una mente muy sagaz y estuvo reflexionando y concluyó para sí que de seguro seres invisibles le estaban acompañando en esa travesía. Y con igual rapidez le pidió a ese ser que si estaba con la luz, que si era para bien, que si era alguien bueno, que si sus intenciones eran buenos, pues entonces que se hiciera visible. Y así lo hizo su espíritu guía, Bartolomé de los Mártires, aclarándole que se dejaba ver solo porque era un momento apto para ello y que había llegado él al merecimiento de vivir esa experiencia, no porque lo deseara, no porque lo estuviera pidiendo y ansiando, sino porque ya estaba planeado así
y había un merecimiento previo para dejarse ver, ¿no? Que también había logrado un merecimiento para todo lo que a partir de ahí vendría. Hicieron ciertas aclaraciones al respecto del lugar donde se encontraban, de la forma en que el Adolfo había subido en astral por su propio mérito y la tarea que les esperaba, que sin duda es lo que muchos de nosotros quisiéramos lograr, a donde quisiéramos llegar, al momento en que nos mostraran la realidad de nuestro espíritu, la realidad de nuestra alma, el camino que como seres creados por el Padre hemos recorrido hasta este momento actual. Es un privilegio que, según Bartolomé de los Mártires, se gana, ya que es una ley divina que el ser humano encarnado aquí no conozca nada de sus vidas pasadas, a no ser que necesite algo en específico que le ayude a resolverse para su evolución, o que como Adolfo, por su misma evolución que ha conseguido por sí mismo, se gane ese derecho. Y que los guías espirituales están obligados a callar, están ahí, claro que están ahí acompañándonos siempre en silencio en todo momento, tratando a lo mejor de influir positivamente en nuestro pensamiento, pero respetando nuestro libre albedrío sin interferir demasiado, porque dicen que quieren que nosotros seamos responsables de ese progreso, que nosotros nos sintamos orgullosos cuando logremos alguna escalada en la evolución. Y siguiendo con la historia, pues en los siguientes días, en una serie de viajes astrales, Adolfo, a la hora de dormir, fue escudriñando junto con su guía espiritual las vidas que le precedieron. No todas las vidas, pero sí las más significativas, y en especial la que vivió en Venus. De día él vivía su vida normal con su esposa, con su hijo, con sus hijos, tenía varios hijos, con todas las actividades, trabajo, con todo lo que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Y de noche siempre sentía, antes de irse a dormir, sentía esa necesidad, como que algo lo llamaba, como que algo importante lo estaba esperando, y entonces se iba a dormir con esa incluso ansiedad de sentir que algo iba a pasar, porque dicen que siempre las necesidades del espíritu nos apresuran a hacer las tareas que tenemos que hacer. Y así, al dormirse, él continuaba con las lecciones, volvía a salir en astral, llegaba al mismo punto sobre la atmósfera del planeta terrestre y continuaba con su labor. Se vio a sí mismo en un inicio como un alma primitiva, sedienta de sangre, vengativa, animalesca, durante cientos de años atrapados en ese tipo de vidas, estancado en el eslabón más bajo de la evolución, hasta que en un momento, después de sentirse muy agotado, muy desdichado, muy cansado de esa clase de vidas y asediado por los espíritus de sus deudores, espíritus que a lo mejor él había asesinado, espíritus a los que él les debía algo, él estaba, llamémosle, en el limbo, en el umbral espiritual, después de haber fallecido en una de esas vidas, y él está sometido por todas estas criaturas sedientas de venganza. Él pide misericordia al Creador, él hace, en un momento de oración y de reflexión, le pide al Padre una oportunidad de cambiar. Y en ese punto su guía espiritual, Bartolomé, que Adolfo estaba viendo esta vida pasada como una especie de, digamos, pantalla, cuadro, recuadro que se aparecía a un lado de él, y como a manera de televisor él veía pasar las imágenes y podía recordar, eran como si estuvieran recuerdos guardados muy en su interior y que siempre los había llevado consigo, pero ahí se estaban haciendo conscientes. Veía esa súplica de ese ser que sabía que era él mismo, y sentía su necesidad, su hastío de una vida vacía y llena de venganza y de sangre, y quería ese cambio. Entonces, en ese momento de súplica al Padre, el Padre se hace presente con su amor, y claro que le da esa oportunidad. Y ahí es donde Bernabé hace un alto, va haciendo un alto en la manera en la que van viendo, pasando las imágenes, y le va haciendo comentarios al respecto. Ahí Bernabé, su guía espiritual, le cuenta la parábola del hijo pródigo, no sé si la recuerdan. Le comenta también lo de la oveja perdida que quiere regresar al rebaño, ¿no? Y que el Padre lo escucha en ese momento, le aparta a sus enemigos, lo saca de las tinieblas de alguna manera, digámoslo así, y
le da esa tan ansiada oportunidad, siendo él a su vez esa oveja perdida que regresa al rebaño. Entonces el padre le dice que va a tener esa ansiada oportunidad en otra vida, que va a tener una vida de expiación en un mundo bastante atrasado, donde va a tener que demostrar que realmente quiere cambiar. Y ese mundo es Venus. Nos describen a Venus como muy similar a la Tierra en la época de Moisés. Así estaba la sociedad de Venus en ese entonces. Ahí nace nuestro personaje Adolfo como hijo de un gran rey y crece siendo pacifista por una convicción interna que nadie sabe de dónde la sacó, ya que ahí la norma era la violencia. Y él, aún siendo esa alma primitiva y en proceso expiatorio, siendo ya la oveja que regresaba al redil, llevaba ya impreso en el subconsciente su disposición para el bien y se convierte en una de las almas más evolucionadas de Venus, ya que todos estaban ahí muy atrasados. Y su misión era llevar luz a los que todavía estaban más ciegos que él. En ese instante Adolfo, acá en el presente, el que estaba viendo estas imágenes, esos pasajes de aquella vida, se cuestiona fuertemente cómo, siendo él un alma descarriada en proceso de expiación, en proceso de regenerarse a sí mismo, podría ser misionera de tan noble y alta labor. Ahí su guía le da amplias explicaciones sobre cómo todos somos en cierto momento instrumentos del Creador para la ayuda y la justicia divina, y que un proceso de expiación bien llevado también se puede convertir en una misión, en una inspiración para los demás, y le dice que no menosprecie su trabajo, porque ese esfuerzo que él hizo desde el momento de su arrepentimiento ya fue un ejemplo para los que todavía vivían en la oscuridad, que era muy valioso que alguien que está sumido en la oscuridad pida la redención y pida el cambio, que ese momento es el momento definitorio de cada alma, donde te cansas de estar en la oscuridad y decides dar el salto a la luz. Es cuando principia su camino en la luz, que no va a ser fácil, que no va a ser sencillo, que te va a costar vidas poder irte autoiluminando, pero es el principio, por eso le mostraron esa vida, ¿no? Porque era cuando cambiaba todo internamente. Dice, todas las almas creadas están en cierto punto o se inclinan hacia el mal o se inclinan hacia el bien desde la esencia, desde lo interno. Y antes, cuando él era un espíritu sediento de sangre y de venganza, pues se inclinaba más hacia el mal. Pero a partir de que tomas la decisión de ya no más, tu alma ya siempre se va a inclinar hacia la bondad, por más que pases pruebas, injusticias, que en realidad no son injusticias, porque todo lo que nos sucede de alguna manera es lo que nosotros hemos acarreado hacia nosotros, pero ya tienes esa predisposición hacia el bien y hacia ser buena persona. Y pues bien, en este vaivén que vive nuestro personaje central en estos días de vivir en dos realidades, una en el astral y otra en la vida terrena, él se ve envuelto en un sinfín de dudas. Imagínate lo que es vivir dos realidades, dormirte y subir, y todo es tan real, todo es tan vívido, y después regresas a tu vida normal y todo lo que pasa por tu mente. Él al despertar siempre piensa que es irreal, que es solo un sueño, que eso simplemente no puede ser, que él se está volviendo loco, porque la mente terrena hace este tipo de jugarretas. Pero cuando él vuelve allá cada noche, y cada noche lo curioso es que es un sueño, dice, si es un sueño, ¿cómo es un sueño que continúa donde me quedé? ¿Cómo continúo el mismo sueño durante casi una semana? Estuvo en ese proceso. Entonces eso también le da la pauta a la mente terrena, por más escéptica que sea, decir, no, oye, aquí algo está pasando. Algo está pasando en realidad que no encaja, no puede que no sea solamente un sueño, puede que esto realmente sea verdad. Así él cada noche va y se encuentra con esta realidad espiritual maravillosa, que se da cuenta que pues acá los encarnados ignoramos casi todo al respecto. Aquí en esta parte precisamente tuve que hacer yo
como lector un alto para analizar mi propia historia, mis propias experiencias y cuántas veces me ha sucedido, y a lo mejor a ustedes también les ha sucedido en la realidad, ¿no? Que estás teniendo un sueño y algo te dicen, hay un mensaje, hay algo, pero regresas a la realidad y empiezas a meter dudas y dudas y dudas. Entonces creemos que son mentiras, dudamos de nosotros mismos, dudamos de todo lo que nos pasa, de todo lo que vivimos allá arriba. Y creo que el esfuerzo que están poniendo nuestros guías para comunicarnos algo, o los familiares que ya fallecieron, que a veces nos dicen cosas en los sueños, todo ese esfuerzo se tira por la borda. Todo el esfuerzo que hace nuestro propio espíritu para subir y vivir estas experiencias y hacernos comprender estas lecciones, al despertar y al vernos sumidos aquí en la tierra, simplemente no asimilamos nada y toda esa energía se pierde. Y este relato, estas circunstancias que lo ponen como si fuera una novela, como si fuera un invento, pero en realidad no. O sea, quien sabe y conoció al médico, al doctor Becerra, sabe que lo que él está diciendo eran vivencias propias, y los que conocemos del espiritismo lo sabemos. Entonces es una historia de alguien que esto vivió y que lo puedes aplicar para ti, que puedes decir, entonces esto que he soñado y estas cosas también son reales, y hay que ponerles la atención debida para que no se pierda todo ese esfuerzo que están haciendo nuestros guías y nosotros mismos por adquirir ese conocimiento. Al respecto de estas dudas y de estos recuerdos, incluso borrosos, que traemos con nosotros después de una experiencia similar en el astral, hay un párrafo que le dice Bartolomé de los Mártires, su guía espiritual Adolfo, que se los quisiera leer íntegro. Dice: dormimos y nos desprendemos del cuerpo físico, que continúa con sus funciones gracias al cordón o hilo fluídico periespiritual, el famoso cordón de plata que le llaman, ¿no? Que te desprendes del cuerpo y que se ve ese hilito que ata a tu espíritu, a tu cuerpo, para que tu cuerpo siga trabajando y no fallezcas. Y dice: libres al principio, vamos a donde queremos, incluso a mundos inferiores donde nos llaman seres queridos que no recordamos en esta vida, pero que fueron nuestros parientes o que son almas afines a nosotros en otras vidas. Y ya cuando regresamos, ya de vuelta al cuerpo físico, traemos con nosotros reminiscencias de las escenas que presenciamos. Mas, como todas las facultades del alma precisan de órganos corpóreos para manifestarse, estando en un sueño eso no existe. O sea, si estás en un sueño, allá no tienes tus ojos físicos, ni tu mente física, ni tus manos físicas para guardar impresas en la memoria celular esas imágenes. Entonces regresamos con ideas cortadas, mutiladas o apagadas de lo que vivimos, pues la memoria no encuentra en el cerebro actividad precisa, el proceso para reproducir nítidamente lo vivido en el astral. De ahí que mucha gente registra: es que yo sé que fui, que soñé, que hice cosas, pero no me acuerdo. Es lógico, ¿no? Porque cuando sales estás totalmente libre del cuerpo, no queda mucho grabado en la memoria cerebral, queda en el espíritu, pero no en la memoria cerebral. Digámoslo en términos coloquiales, en el lenguaje común. Está todo en la nube, está todo en el drive, que es nuestro espíritu, y que como no tenemos aún esas conexiones muy desarrolladas, pues no podemos accesar tan fácilmente a esa información. Digamos que es como no tener la contraseña del Wi-Fi y no puedes accesar a esa información. Y ahí está, simplemente que no tenemos las vías para accesar. Pero ahí hay un detalle que sí me gustaría compartirles. Igual y también les ha pasado, ¿no? Cuando hay un mensaje, una lección por aprender, algo que debemos recordar, algo que realmente es importante y que nuestros guías no escatiman en esfuerzos y técnicas para hacernos recordar, pasa algo, porque casi siempre nos olvidamos del sueño, pero a veces una palabra te detona un recuerdo,
o una imagen te detona un recuerdo y de repente ya se vienen como en cascada todos, ¿no? No sé si les ha tocado vivir eso. Algo que a mí me ha pasado es que a veces cuando regreso de esa experiencia tengo otros sueños donde estoy platicando con otras personas al respecto de esa experiencia. Y siento que ese proceso es para generar recuerdos en este cerebrito, en el cerebro físico, en la memoria celular, porque sueño 2 o 3 personas y a esas 2 o 3 personas les estoy platicando esa experiencia que viví, y es como si todo el tiempo que estoy dormida me estuvieran repite y repite y repite esa historia, como para decir, para que no se te olvide, genera memoria, genera memoria, genera memoria. Entonces como que en un estado de desdoblamiento menos intenso, más abajo, más cercana al cuerpo físico, estás repitiendo y estás repitiendo para que genere memoria y poder recordar cuando despierte. Entonces hay un ejercicio que se puede hacer, que podemos intentar, que antes de despertar, antes de abrir los ojos, cuando estás adquiriendo ya conciencia para despertarte, te remontes a decir qué estaba soñando, dónde estaba, qué estaba sintiendo, y trates de hacer memoria, porque estás como que en el limbo, como entre los dos espacios, y puedas generar esa memoria en el cerebro físico, ¿no? Hay personas que lo han intentado y les ha funcionado, que antes de que llegue el olvido, antes de que pongas los pies en la tierra y vuelvas a esta realidad, empieces a hacer conciencia de lo que viviste y a generar memoria en el cerebro físico. Suena complicado, pero no lo es en realidad, solo se necesita un poquito de práctica. Pues bien, la historia de nuestro personaje continúa. Él se ve a sí mismo en este planeta donde las personas le parecen horrorosas, la forma física se le figura a la de los simios, y también requiere muchas aclaraciones al respecto de su vida espiritual, ya que le dice que las distintas formas biológicas que existen dependen del planeta donde estás y también del grado de evolución que se tenga. En resumen, le dice que la belleza física es directamente proporcional al grado de evolución, desde lo animalesco hasta lo angelical. Incluso le agrega esta explicación que la distancia entre ambos tipos de almas o ambos extremos son distancias momentáneas, ya que todo ángel fue un demonio y todo demonio algún día será ángel, que todo es cuestión de tiempo y que esa es la belleza del plan divino de la evolución. Siendo él, Adolfo, un príncipe en Venus, le piden en ese momento que él sea guerrero y él se niega porque pues íntimamente siente una convicción hacia lo bueno, como ya les comentaba, pero puede mostrar su valía a su pueblo al compartirle esos pensamientos que él tiene sobre la igualdad entre clases, sobre el respeto a la mujer, sobre la no violencia, y poco a poco va captando más adeptos y más personas que le escuchan y le siguen con esa nueva filosofía de vida en ese mundo tan hostil. Nos cuentan que hubo un día en que el pueblo le pidió juzgar a una mujer que estaba acusada de quebrantar la ley, ya que ella no aceptaba al hombre que su papá había elegido para ella, porque así se acostumbraba, igual que aquí, no sé, las mujeres en algún momento fueron propiedad y se decidía el futuro por ellas y eran propiedad del padre, y ella simplemente lo desafió y le dijo que no, porque su corazón le pertenecía a otro y nunca quiso decir a quién. Entonces la llevaron a ser juzgada por la ley porque así se acostumbraba, ¿no? Entonces él empezó a defenderla e expuso sus argumentos ante el pueblo, argumentos de respeto, de igualdad, de no esclavitud, y se ganó la voluntad de la mayoría del pueblo, que lo aclamaban porque él quería abolir la esclavitud y ellos estaban totalmente de acuerdo. Empezó a generar mucha empatía entre todos, pero pues siempre había gente como que estaba menos dispuesta al cambio, y pues ahí le presentaban problemas. Él termina exonerando a la mujer, pero en el proceso de este juicio se enamora de ella casi de inmediato, y ella de él. En realidad el amor secreto de ella pues era el príncipe, nomás que no lo decía porque consideraban, como era una sociedad clasista totalmente, pues era algo como imposible, y ella nunca declara que sentía amor por él, ¿no? Pero él también se enamora y se casa con ella a escondidas. Y cuando va con su padre, el rey, a decirle que se casó con esta mujer y que quiere que la acepte,
pues se tira por la borda todo lo ganado, todo lo que él había conquistado para hacer un mejor gobierno, una mejor sociedad, todo lo que su padre había puesto ya en marcha. Se molesta el rey con él, volviendo al viejo sistema de clases y cómo te puedes casar con esa mujer. Entonces decide condenarlo y condenar a muerte a su propio hijo. Simplemente que cuando llega el momento de matarlo, el padre hace una reflexión sobre la sabiduría que ha mostrado tener su hijo y cómo va a cambiar el futuro con esa filosofía de igualdad y amor. Entonces le perdona, le acepta, lo reinstaura como el príncipe, y todo esto narrado desde la perspectiva, desde la mirada del mundo multidimensional, desde lo que está viendo Adolfo y su guía espiritual acá arriba, nos señalan cómo cada pensamiento, ya sea de venganza o de amor, está animado por buenos o malos espíritus que siempre están ahí, invisibles a los ojos de los personajes en ese momento, pero que siempre se ven. O sea, que si el rey piensa algo mal y tiene sentimientos de venganza y quiere castigar a su hijo y mandarlo matar, pues hay una sombra ahí de un espíritu que es enemigo del príncipe de otras vidas, y lo estás usando para que tenga esos pensamientos de venganza y lo mate. Y que cuando siente al contrario pensamientos sublimes de amor, es porque hay ahí también un buen espíritu, un ángel, alguien haciendo la labor de influenciarlo con esos buenos espíritus, dejando en claro que siempre estamos siendo influenciados por las energías. ¿Qué clase de energías nos influencian? Dependiendo de nuestra disposición hacia el bien o hacia el mal. Así que pues esto hace eco también en nuestra vida diaria, porque así nos sucede. Todos estamos predispuestos ya a ciertos sentimientos acorde con la esencia de nuestra alma. Hay quienes están predispuestos al mal, atraen estos espíritus oscuros y se retroalimentan unos con otros para la complacencia de actos viles, pero hay quienes, habiendo ya reformado su alma, estando ya más dispuestos hacia el bien, resuenan con esa conciencia, con las leyes del amor, y se inclinan más hacia el deber de la conciencia, y son influenciados por espíritus, son inspirados por espíritus buenos, incluso ángeles que les van ayudando en su camino día con día. El mundo que no se ve y que nos rodea es tan real como el viento que sopla sobre tu cara, sobre todas las cosas que no ves y están ahí. Y si tan solo el ser humano pudiera creer en lo que no se ve pero se siente, ojalá algún día. Y así, bueno, los buenos espíritus ampararon al príncipe mientras estuvo cautivo para no albergar sentimientos de venganza y con ello echar a perder esa vida de expiación que estaba llevando en Venus. Igualmente ayudaron a su padre a no sentenciarlo y mejor aún aceptar los principios innovadores de un gobierno para un mejor futuro. Habiendo ya restaurado todo con su padre, el príncipe pues fue gustoso a buscar a su esposa y descubrió que había sido raptada por el padre de ella y el hombre para que la quería, ¿no? Al que él la había destinado. Para cuando él la encontró, que duró días buscándolo, la encontró ya yacía ahí en una cueva moribunda, herida por el puñal de aquel hombre al que no quiso corresponder a su amor, y cegado de ira, pues le encajó el puñal y la dejó media muerta. Y ellos solo se encontraron para despedirse. Y el príncipe, aún en el dolor, no se dejó abatir, ya que venía reflexionando en la existencia de la vida después de la vida e intuía que algún día se volverían a encontrar. Le hace su funeral, la incinera en fuego y regresa a casa de su padre para descubrir que había una revolución y que habían matado a su padre. El pueblo, incitado por aquellos dos, el padre de la chica y el hombre que la mató, aprovecharon ese momento y con una serie de mentiras convencieron al pueblo de que el rey había matado al príncipe y que lo tenían que vengar. Así se levantaron en armas y pusieron todo de cabeza, hasta que vieron llegar al príncipe y descubrieron pues que aquellos dos les habían mentido.
Entonces acabaron con la vida de los mentirosos, ¿no? Y el príncipe de alguna manera empezó a restaurar un poco de paz. Pero todo ese tiempo en la narración nos hacen énfasis de la lucha que tiene este personaje principal, de que tiene el príncipe, que tiene Adolfo, por el bien y el mal. Porque si su alma ya tomó la decisión de seguir al bien, eso no quiere decir que estás exento de vivir las pruebas y las vidas humanas. Y como estás en una vida de expiación, claro que vas a tener pruebas y pruebas muy fuertes. Y su espíritu a veces, influenciado por estos negativos, quiere irse por la venganza, quiere matar a quien mató a su esposa, quiere vengarse de todos los que le hicieron mal, pero por el otro lado su espíritu dice, no, basta de venganzas, basta de violencia, eso no me va a llevar a ningún lado, ¿no? Todo el tiempo está esta lucha del bien contra el mal, pero pues termina ganando el bien y a final de cuentas pues eso es ser un ser humano en un mundo de expiación como Venus y como la Tierra. Es una eterna decisión del buen uso de nuestro libre albedrío, porque somos libres para decidir. Si bien hay espíritus que nos influyen tanto para el bien, tanto para el mal, la decisión al final es nuestra. O decides para el bien y tu progreso, o para el mal y tu estancamiento, porque también nos hacen hincapié que un espíritu que evoluciona algo ya no retrocede, ya no puedes ir para atrás. Puedes estancarte, eso sí, pero jamás volver hacia atrás. Así el príncipe logra sobreponerse a las pruebas expiatorias de esa vida sin crear más karma, sin ceder ante la venganza y esos malos sentimientos, y logra también encaminar a Venus, que esto es muy importante, logra encaminar a todo un planeta hacia la evolución moral y cívica mayor. Esto es todo un logro que a él le valdrá a la hora de elegir dónde volver a nacer, ya que lo hará en una existencia mejor, en un plano mejor, en un planeta mejor. No mucho, porque pues le tocó en la Tierra, ¿verdad? Pero en ese momento pues sí, en las condiciones de la Tierra todavía evolucionarán mejores que las de Venus. Y Adolfo reflexiona hondamente sobre todo esto, sobre la justicia divina y todo el proceso que ha tenido que llevar desde ser un alma primitiva hasta el momento en el que se encuentra, ¿no? Y le agradece por supuesto a su guía cómo le esclarece, cómo le abre los ojos y cómo le ayuda a comprender todo esto. Ahora entiende por qué siempre se sintió atraído hacia esa estrella brillante en el firmamento, que sentía que algo lo llamaba Venus, que algo lo llamaba a ver el cielo y que era su antiguo hogar, porque quedan reminiscencias de las vidas pasadas en nuestra alma, que nuestro cerebro no sabe, pero que nuestra alma sí. Así que bueno, yo amé esta historia, palabra por palabra, me hizo vibrar con la energía de algo que sabes en lo íntimo del ser que es real. Está completamente en portugués, no hay ninguna traducción en español. Dios sabe que yo no sé portugués, pero que lo pude leer sin problema, no sé por qué. Y si yo pude, pues tú también. Así que les dejo el link de descarga en la descripción del video por si se animan a leerlo, que ya sabes que es una experiencia completamente diferente el leerlo tú palabra por palabra, a tu tiempo y a tu ritmo, a que alguien más te lo cuente. Pero si no tienes tiempo, si ya la vista no te ayuda o lo que sea y no te gusta leer, pues aquí estamos, aquí estoy para contarte de qué trata el libro. Preciosas gotas de sabiduría que nos dejó el libro del día de hoy. Gracias por haberme acompañado y los espero hasta la próxima. Bye bye.